Muy buenas, loquenderos y youtuberos. Hoy les traigo algo especial. En lugar de una creepypasta, analizaré una audiohistoria de la comunidad de audioseries. Se trata de Virus LG, una historia de apocalipsis zombie creada por un autor novato. Mi objetivo aquí es ayudar al autor y a los oyentes a mejorar, dándoles consejos y herramientas narrativas útiles. El autor ha demostrado interés por mejorar. Así que, en este análisis, haremos algunos comentarios y chistes sobre la historia, no del autor. Y sí, como vieron en el título del vídeo, tomaré la historia original. Estoy consciente que el autor hizo un remake y se preguntarán, ¿por qué usarla? Bueno, pues es sencillo, la historia es de un novato en todo su esplendor y puede llegar a ser el ejemplo perfecto de lo que otra persona que se quiera unir a las audioseries y que no tenga tanto conocimiento haga, y si llega a ver esta crítica al menos tendrá más elementos para hacerlo mejor. Sin más, empecemos. Comencemos entonces con la crítica y los consejos para esta historia de apocalipsis zombie. Algo que noté al inicio de este capítulo es la falta de coherencia en el título. En la miniatura aparece Virus LG, pero el narrador lo presenta como Apocalipsis Zombie, y más adelante, el título vuelve a cambiar a Apocalipsis Chile. Estos cambios son confusos y afectan la identidad de la historia. El título es la primera impresión de la novela. Le da identidad y permite que la audiencia la recuerde. Cuando cambiamos de título en cada ocasión, o si el título en la miniatura no coincide con el del video, la historia pierde consistencia y puede parecer improvisada. Recuerden, chicos, el título es parte de la marca de la historia, y una vez que lo eliges, debe reflejar el tema y tono de la narrativa. Antes de publicar, asegúrate de decidir cómo se llamará tu historia. Si el título definitivo es Virus LG, ese debería ser el nombre tanto en la miniatura como en el video. Cambiar el título más adelante no es fácil, ya que en plataformas como YouTube puedes editar la miniatura y el texto, pero no puedes modificar lo que dices en el video. Así que elige un título que sea significativo y duradero para tu historia. Piensa en grandes obras de apocalipsis. Una vez que The Walking Dead decidió su título, ese fue el nombre en todas partes. Esto les ayudó a construir una identidad reconocible. Si comienzas cambiando de nombre, la historia pierde fuerza y confunde a tu audiencia. Capítulo 1. El protagonista empieza su día como el 95% de los personajes en estas historias. Se despierta, se prepara para la escuela, y nos da un resumen de su vida en una sola escena. Aunque esta introducción es un clásico en muchas historias, puede ser una oportunidad desperdiciada para capturar al lector o espectador desde el primer momento. Para crear una escena que enganche, es importante detenerse en las acciones y hacer que el lector o espectador vea la historia. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente me hice unos huevos fritos, describe el proceso con imágenes sensoriales. El sonido de los huevos al freír, el aroma llenando la cocina. Estas descripciones breves pueden sumergir a la audiencia y dar ritmo a la historia, en lugar de hacer que parezca un listado de acciones. Ya que Virus narra así. Me despertaba en mi habitación un día lunes 12 de octubre del 2020. Un día más tenía que madrugar para ir a la escuela, aunque ver a mis amigos me gustaba bastante. Bueno, me levanté de mi cama, me lavé la cara, y como me levanté un poco más temprano de lo habitual, me hice de desayunar, cosa que no hacía frecuentemente, no por no tener para comer, sino que pocas veces tenía hambre. Hice unos huevos fritos y me los comí como un pan. Proseguí a vestirme mientras ponía la televisión para no sentirme tan solo, pues mi hermano y mi madre salían a trabajar más temprano. Nunca hablaba con mi madre ni con mi hermano, al menos no tan seguido, nada más que un hola, ¿cómo te fue? Irme a mi habitación, pues me pasaban regañando por cosas estúpidas y prefería ahorrar mi tiempo. Empecé a cepillar mis dientes y luego revisé llevar todos los cuadernos para ir a la escuela. Sin nada más que hacer, tomé un pañuelo verde que yo usaba a menudo y eché mi corta pluma a mi bolsillo, pues no soy cholo ni gángster, tampoco flaite, el transporte público o la micro, cuando me topo con mi mejor amigo Christopher. Este párrafo es extenso y lleno de ideas conectadas sin pausa. Y lo peor es que todos los capítulos del 1 al 6, que es el último, son así, por lo que debemos estar preparados. Mi consejo aquí es dividir cada acción en frases más breves y darle respiro a cada momento. Un buen ritmo ayuda a que la historia fluya y a que el lector no se pierda en el relato. Por ejemplo, me levanté de la cama, todavía somnoliento. Después de lavarme, decidí preparar el desayuno, algo que rara vez hacía. Encendí la estufa y dejé que el aceite se calentara, disfrutando del sonido de los huevos al freírse.
Esto facilita que la audiencia siga a cada paso y se sumerja en la rutina del protagonista sin saturarse. En cuanto a profundidad de personaje, el autor intenta transmitir el estado económico y familiar del protagonista, pero se pierde un poco en la redacción. Para mostrar cómo se siente el personaje en casa, podrías presentar pequeños detalles. ¿Qué siente al preparar el desayuno solo? ¿Por qué no habla con su familia? Detalles como estos pueden decir más sobre su vida sin necesidad de explicarlo todo de una vez. Muestra, no cuentes, es la regla principal. Por ejemplo, en lugar de decir mi madre y mi hermano salen temprano, y casi no hablamos, puedes mostrar al protagonista viendo los platos de su familia ya usados, o mirando el reloj y notando que la casa está en silencio. Un detalle más para hacer más natural el inicio es usar pequeños diálogos o pensamientos del protagonista, que transmitan su personalidad y lo que piensa del día. Por ejemplo, cuando ve que tiene tiempo para hacer desayuno, podría pensar algo como vaya, parece que hoy tengo un par de minutos para mí, lo que humaniza al personaje y lo hace más cercano a la audiencia. Por eso chicos, es muy importante que pulan su prosa porque esto es lo básico para hacer una historia, y eso que no he mencionado que Virus sí llega a cometer faltas de ortografía. Más comunes como lo son los acentos, y redundancias. Ya que estamos en este apartado de inicio, les diré algo importante sacado del libro John Truby, la anatomía del guión. Para que la audiencia se interese realmente en el protagonista, es clave que, desde el inicio, vean quién es. Algo que recomienda Truby hacer es mostrar 3 facetas esenciales del personaje en sus primeras escenas: sus fortalezas, debilidades y motivaciones. Esto le dará una identidad clara y una razón para que el lector o espectador se interese en seguir su historia. Vamos a darle estos 3 aspectos a Giovanni. Imaginemos que el protagonista tiene como motivación salir adelante en medio de su situación familiar complicada. Una manera de mostrar esto sería, por ejemplo, que, mientras desayuna, piense en lo mucho que quiere superarse para tener un futuro mejor. Su fortaleza podría ser la resiliencia, como el hecho de que, aunque se siente solo, sigue adelante con su vida. Y en cuanto a una debilidad, podrías mostrar que le cuesta abrirse a los demás, lo que le dificulta pedir ayuda. Recuerden, darle al personaje estas 3 facetas desde el inicio crea una conexión más profunda con la audiencia. Es una forma de hacer que se sientan interesados en el viaje del personaje, ya que, al conocer sus fortalezas, debilidades y motivaciones, verán un ser humano completo en el centro de la historia. Lamentablemente hay una contradicción en el propio protagonista. Vestir de forma que evoca a un pandillero y llevar una corta plumas transmite una imagen que sugiere lo contrario a su declaración de no soy cholo ni gángster, o esa madre que dijo de ser flaite que no sé qué es. Si Giovanni no quiere proyectar la imagen de alguien violento o involucrado en problemas, entonces llevar una corta plumas y vestirse como pandillero o rapero que da la misma vibra, puede no ser la mejor opción. Si su estilo es intencional para reflejar cierta dureza en su entorno, está bien, pero entonces su relación con ese aspecto debería estar más clara para que no parezca contradictorio. Este es un mensaje para Virus. Si quieres mostrar que Giovanni es precavido y se siente inseguro en su entorno, podría llevar un objeto menos llamativo que una corta plumas, algo que refleje su preocupación pero que no necesariamente proyecte una imagen de pandillero. Por ejemplo, podría llevar un llavero pesado. Esto puede comunicar su situación sin hacer que parezca que pertenece a un mundo del que quiere distanciarse. Un punto bueno a favor de esta introducción es que no empezó con el típico hola, me llamo Giovanni, tengo tantos años y mido tal. Pero hasta ahí nada más, su nombre se dirá a continuación. El protagonista se encuentra con sus amigos, Christopher, al cual llamaremos Cristo, y su amiga Raquel, pero el autor no da ninguna descripción de ellos. Aunque no es necesario detallar todas sus características de una sola vez, sería útil incluir algunos detalles breves para que la audiencia se haga una idea inicial de su aspecto y personalidad. Un buen truco para evitar descripciones pesadas es introducir detalles a medida que interactúan. Por ejemplo, si Cristo es alguien alto y robusto, podrías mencionarlo al describir cómo se acerca o cuando el protagonista lo observa desde la distancia. Esto no solo ayuda a visualizar a los personajes, sino que también permite anticipar cómo podrían desenvolverse en un apocalipsis. Al ser alto y fuerte, podríamos imaginar que el amigo tiene ventaja en ciertas situaciones físicas, como empujar a un zombie, aunque quizás sea más lento. Hablan del virus zombie y algo destacable es que aquí el prota no se informa por medio de la televisión acerca sobre el nuevo virus que anda, sino el mismo Cristo le informa. Luego, llegamos a un problema importante: el cambio de narrador.
Cuando el mejor amigo empieza a explicar sobre el virus, la narración cambia de la perspectiva de Giovanni a la de Cristo sin ninguna transición. Este cambio es brusco y puede desconectar a la audiencia de la historia. La narración en primera persona es potente porque nos mete en la piel de un personaje, pero saltar de uno a otro sin aviso hace que el lector pierda el hilo de la historia. De hecho, en la parte final de una de las distopías adolescentes, la saga Divergente, Leal Verónica Roth lo hizo mejor, dando una transición de narrador capítulo a capítulo, mirando la perspectiva de Tris y 4, porque ella misma sabía que la Beatriz se muere al final y deja que 4 siga con la historia terminando la obra con él como narrando, un recurso bien utilizado en fin para la trama. Así es, chavos, ya los spoile. Gracias por decírmelo, boca floja. Pero aquí en Virus LG no tiene un propósito como tal, solo se turnan. La clave aquí es mantener la naturalidad. Si Christopher le habla a Giovanni sobre el virus, hazlo como un diálogo natural, donde el protagonista reacciona y procesamos la información a través de su perspectiva. Esto ayuda a crear una inmersión más fluida, sin romper el ritmo ni la conexión con el narrador principal. Los chicos llegan a su escuela, no ocurre nada relevante, más que vemos indicios de profundidad del prota, cuando menciona que los lujuriosos de sus compañeros miraban a Raquel y tiraban comentarios lascivos hacia su persona, al punto que llegaba a encabronarlo. Algo respetable para su personalidad. Se pone sus audífonos y escucha su debilidad, su talón de Aquiles, el rap. Gracias a Dios misericordioso, no dijo que le gustaban los huachiturros o el reggaeton, XD. Se van al recreo, hablan, y tenemos interacciones con Raquel. Se nos dice que Giovanni se le declaró, pero esta lo rechazó porque ella es la popular, y como nos enseñaron en las películas escolares de Trumlandia. La abeja reina no puede andar con los inferiores, por lo tanto, se va con otro que sí le gusta pero la terminan cuqueando. Esto le da risa al protagonista, dándole otra contradicción a su personaje. Pues no, que te molestaba que los demás hablaran vulgarmente de ella. ¿Y tú te burlas de que le hayan engañado? Lo peor es que dice que el karma existe. No, viejo, así no funciona el karma. Si ella te dejó es porque no le gustas y punto, no porque te hizo un daño a tu persona y merezcas justicia. Ante esto, la chica intenta hacer contacto porque ahora sí le gusta, sin embargo tras esa ruptura emocional el compa se volvió frío y se unió al culto del Temach. No, mentira, ante la presencia de Raquel, él y su amigo Cristo se van al baño juntos, y ahí estando solos, el Giovanni le muestra la navaja a su compa. Salen del baño, un chico lo empuja por accidente entre comillas, y se arma el desmadre. Giovanni, que es más pequeño que el tipejo, entra en modo guerra, le mete un putazo directo a la barbilla al Goliat, que intuyo este último tiene los reflejos de un señor de 80 años, porque le dan en la madre, cae y le siguen metiendo la vergüenza de su vida, dándole patadas en su estómago, pero Cristo lo detiene. Se van y mencionan que gracias al boxear en las vacaciones consigue tal proeza. Un cliché más. Aquel donde el prota le da la santa madriza a su bullying personal. Para alguien que apenas ha entrenado boxeo durante unas vacaciones, es poco realista que pueda noquear de un golpe a alguien más alto o corpulento. Especialmente si tiene poca experiencia. En el boxeo, los ganchos efectivos requieren precisión, fuerza, y práctica para que realmente dejen fuera de combate a alguien. Por lo tanto, sería más creíble que Giovanni intente golpearlo, pero sin lograr un impacto tan contundente, o incluso, que la pelea sea más caótica y desorganizada. O en este caso, como él mismo nos ha contado, que no come mucho, y más adelante nos dice que apenas alcanza el 1,60 m, debió perder, ya que en peleas escolares los cabrones sí o sí te agarran para tumbarte, ya sea del cuello o la cintura, no solo van a darte a la cara o en el cuerpo, o como decimos aquí en México de bajos, puede que se te olvide hasta las técnicas al momento de pelear si no estás preparado mentalmente, y en semanas de vacaciones de verano, que investigando las de Chile. Este es el periodo más largo, aproximadamente 2 meses y medio. Aún no es tiempo para tener la fuerza suficiente de tirar a otro cabrón, y más grande. Digo detalles como estos porque siempre en una historia de apocalipsis zombie estos elementos se usan porque la supervivencia es un factor principal en la verosimilitud. Tras la pelea, conocemos a Carlos, quien se une al grupo porque ahora están metidos en problemas, ya que el Goliat juró venganza. Raquel vuelve a declararse a su amigo, pero él la sigue rechazando. Luego conocemos a Daniela, quien simplemente saluda y la trata como a una hermana, y que la vaya a ver a su casa más tarde. Cristo, Carlos y Giovanni van por la calle, pero el Goliat aparece con sus 3 achichincles. Todos empiezan a seguir al grupo.
Debido a que falta descripciones de ambiente, supuse que se dirigen a un lugar tipo callejón abandonado por el municipio, porque comienzan a lanzarles piedras a sus perseguidores. Una vez más, les dan una golpiza, al grado de causarles fracturas. Cristo, con una actitud tan edil, se acerca para patear el estómago de alguien que ya no puede defenderse. Escupirles diciéndoles que son las perras de sus perras. Aún así, los chicos siguen aprovechándose de la situación, pateándolos mientras están en el suelo y usurpando el bolsillo de uno de ellos, robándoles una manopla. Cristo les escupe y se van antes de que llegue la policía. Claro, no es gángster ni cholo, pero aquí ya dio sus primeros pasos. Si su destino no es la calle, seguramente lo será la correccional. Escapan corriendo a un taxi, y solo se burlan, diciendo que tienen una buena historia para contarle a sus nietos. No veo indicios de humanidad en esta actitud. Simplemente se burlan, como muchos de los personajes edgy de este tipo de historias. No hay remordimiento, ni siquiera una preocupación de que la policía pueda sorprenderlos en sus casas con órdenes de arresto. Este es un punto muy débil, porque no nos preocupamos por el protagonista y mucho menos con la actitud que demuestra. Y peor aún, con ese tipo de prosa. Luego de eso, Giovanni va a la casa de Daniela, y nos dicen que ella se viste como rapera, pero no se describe cómo exactamente, lo cual sería lo mejor. Es muy vaga y no aporta mucho a la imagen visual del personaje. Aquí sería ideal incluir detalles más específicos sobre su estilo, su actitud o su manera de moverse, algo muy importante si deseas crear carisma en ella o en otro sujeto. Ven una película y se quedan dormidos. Al despertar, Giovanni empieza a verla como hermosa, a pesar de que anteriormente dijo que la trataba como su hermana menor. Parece un poco repentino y sin mucha justificación. Este tipo de giro en los sentimientos de un personaje necesita ser trabajado con más detalle. ¿Por qué ahora empieza a verla de otra manera? ¿Qué sucede durante la película o en el contexto del momento que hace que se dé cuenta de su atracción? Esta transición debe sentirse más orgánica y no tan forzada. Tal vez podría haber un pequeño detalle o diálogo previo que insinúe que Giovanni está comenzando a ver a Daniela de forma diferente y no tan antinatural. Se hace tarde y Daniela tiene la idea de que se quede a dormir con ellos porque se conocen desde pequeños. Dormirán en la misma cama, ya que su madre no tiene problemas con eso, según lo que dice la chica. Las hormonas quizás no la dejan pensar bien. ¿Por qué repentinamente se siente atraída por él y quiere que se quede a dormir con ella? El motivo de que su madre no tenga problema con que duerman juntos es muy forzado, no se explica un poco más el contexto o las circunstancias de la relación familiar. Se dicen cosas tipo: me gustas, pero no te lo quiero decir aún. Al final, Giovanni se va y la escena no transmite mucha profundidad en cuanto a Daniela. No entiendo del todo sus motivaciones o qué la lleva a comportarse de esa manera. Al día siguiente, tenemos noticias del virus, que ya se está dispersando por Latinoamérica, lo cual indica que pronto todo se irá al diablo. No pasa nada más, excepto el triángulo amoroso entre el protagonista y sus dos amigas. Hay un romance muy mal contado y sin profundidad en cuanto a Daniela. Solo pasean y ya, para luego irse a su casa estando solos. Una vez ahí, Giovanni recibe el afecto de Daniela, quien se abre, pero de una forma ineficiente, ya que nos cuenta, pero no muestra, que desea abrazar a su madre todo el día, y que su padre fue un machista que le enseñó que los hombres no lloran ni son cariñosos entre ellos, mientras suena la música triste de Naruto. Virus. En lugar de decirnos eso directamente, lo que sienten sobre sus padres o sus problemas, sería más impactante que estos aspectos los revelases a través de acciones, gestos o escenas pasadas. Por ejemplo, una escena donde Giovanni ve un recuerdo que lo hace pensar en su padre. Ambos se quejan de sus vidas. Daniela comenta que pasa la mayor parte del tiempo sola en su casa porque su madre trabaja mucho, y dice que le alegra estar con él, ya que es educado y tímido. Pese a su ropa de pandillero. Sin embargo, uno se pregunta cómo reaccionaría si le dieran la sentencia máxima de 5 años en la correccional por fracturar gravemente a alguien. Que sea muy tímido o sentimental parece poco realista. Bueno, al menos que le gusten los malandros XDDDDDD. Daniela se vuelve la única y detergente porque no piensa en chicos como todas las chicas normales de su edad, quienes mayormente piensan en sexo y en cambiar de novios. Ambos se besan, y finalmente son pareja. Ella le ofrece quedarse, lo cual es una buena idea en la mente de una chica hormonada, pero no para una madre madura. ¿Quién en su sano juicio dejaría a su hija de 13 años con un chico de 15 en su habitación para dormir? Pues nadie.
Ojalá fuera así, porque la madre de Daniela está más que encantada de que él se quede. De hecho, con la forma en que se comporta, parece que no le importa con quién esté su hija, y está fascinada de que al fin sean novios. Los manda a dormir y, con toda la educación del mundo, le dice a Giovanni que no intente nada raro con su hija. La actitud de la madre de Daniela resulta extraña y poco verosímil. Es difícil imaginar que una madre se sienta encantada con la idea de que un chico se quede a dormir en la habitación de su hija de 13, especialmente si apenas empiezan a salir. Eso no pasa, gente. Por muchos años que tengan de conocerse, una madre no dejaría sola a su hija. Para que la situación sea más creíble, la mamá podría ser retratada de forma más protectora o al menos cautelosa, y añadiría una capa de realismo. Obviamente, al llegar al cuarto, nadie hace nada. Bien hecho ahí, autor. Esquivaste una bala. Y aquí termina el capítulo. Conclusión del capítulo. La trama es muy deficiente, mal estructurada, y la prosa del autor no ayuda mucho que digamos, como se ha mencionado en puntos anteriores. No logra ser interesante ni mucho menos mantener la atención debido a su ritmo narrativo, que es el punto más débil de Virus LG, su prosa y velocidad. La única manera de seguir el hilo es afinar bien el oído y bajar la velocidad de reproducción para intentar comprender las acciones del protagonista, y darlo todo en concentración, aunque esto se complica aún más cuando se cambia de narrador de forma antinatural. Los personajes son planos, simplemente se mueven a través de la trama. Aunque la idea de que un chico de la calle sobreviva a un apocalipsis zombie me parece interesante, cuesta creerlo, ya que el protagonista resulta contradictorio en muchas ocasiones. Además, algunos personajes no son verosímiles y parecen rozar los estereotipos comunes en las audioseries, que empiezan con un protagonista menor de edad y su día a día en la escuela, el amigo del protagonista, la novia dulce y tierna, el amigo rico, la chica hermosa y el típico bully al que le da una paliza. El concepto de explorar a profundidad la vida de Giovanni es interesante, pero lamentablemente se queda solo en eso, en una idea que no se desarrolla como debería. En vez de mostrarnos las emociones y experiencias del protagonista, el autor opta por diálogos explicativos. La narrativa es demasiado rápida, en parte por la falta de signos ortográficos, y la carencia de descripciones contribuye a esta sensación, obligando a desacelerar el video para entender. La ambientación es casi inexistente por la falta de descripción de los escenarios, y los momentos de clímax y tensión, especialmente las peleas, están mal construidos. En cuanto al mensaje del capítulo, queda poco claro. Pretende Virus retratar un escenario decadente donde la falta de recursos económicos afecta al protagonista, empujándolo a convertirse en algo que no quería ser y que empeorará con el apocalipsis zombie. Quizás, pero esta idea está muy mal estructurada. Si bien no es lo peor que he visto, la historia cae en varios errores comunes de autores novatos en este género. Como recomendación, el autor debería leer más y analizar libros, observar cómo otros autores construyen sus textos y comparar su trabajo para identificar áreas de mejora. Esto es útil para todos. Lean mucho, no se centren solo en audioseries. Vean en libros del género y de otros también, incluso exploren las distopías juveniles. Aunque algunas puedan resultar una alucinada, al menos sus autores manejan una buena prosa de las que se pueden encontrar en la mayoría de audioseries. Sin más, nos vemos en el siguiente video.